Buenas. Vale, hemos tenido un problema con el video streaming, ya está solucionado. Ahora vamos a hacer la mesa redonda, donde habrá un debate pues sobre lo que hemos visto esta mañana de agricultura, alimentación, aditivos y transgénicos, donde podemos profundizar un poquito más en el tema y que se resuelvan todas las dudas. Muy bien. Los que vais a participar en la mesa redonda, que es José Antonio López Guerrero, José Miguel Mulet y Bernardo Radón, por favor. Volado los escépticos, ¿no? Sí, sí. Bien, eso está bien. Esto sí ya está dado. Lo que me hacía falta a mí. No, pero esto es... Bueno, algunos de vosotros me ha preguntado por las revistas que habían ahí, que han volado enseguida, no teníamos para todos, pero por si alguien quiere leerlos, están disponibles vía web, ¿vale? Solo tenéis que ir a la página escépticos.es. Y si conseguimos que cargue, ya hay un apartado que es publicaciones, bueno, el escéptico, que es en la revista. Y ahí aparecen todas las revistas que se han publicado vía online y os las podéis descargar, ¿vale? Todas las que habían ahí, ¿vale? Las podéis descargar en PDF y verla en el libro electrónico, en el ordenador o en cualquier plataforma. Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar la mesa redonda. Primero quiero presentar otra vez a José Miguel Mulet, por los que se incorporen ahora mismo, que es profesor titular de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Laboratorio de Estrés Abiótico y Crecimiento Celular del Instituto y también del Máster de Biología Molecular y Celular de Plantas. Entre sus investigaciones destacan el descubrimiento de genes que permiten la tolerancia en plantas al frío y a la sequía. Autor de los productos naturales Vaya Timo y del bestseller Comer sin miedo, 2 libros de divulgación. Si todo esto no fuera suficiente, también mantiene un blog en la plataforma Naucas llamado Tomates con Genes, en el que defiende, entre otras cosas, el uso de la ciencia en la agricultura y alimentación, así como una constante lucha contra las pseudociencias en el ámbito agrícola y alimentario. Por otra parte, el siguiente contertulio, iba a decir comensal, como estamos en una mesa, ¿vale? Es José Antonio López Guerrero, profesor titular de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Menos mal que tengo la chuleta. También dirige el grupo de investigación sobre neuropatía asociada al herpes simplex. Como amante de la divulgación científica, colabora activamente en programas de radio, Radio 1, Radio 5, Radio Exterior de España, Radio Utopía, también de televisión, como Madrid Más D Televisión, el segundo canal de televisión, el canal de la UNED y también en prensa. Es el autor o editor de 12 libros, entre los que destacaría yo Ciencia en Grajeas y Ciencia Express, y de más de 130 artículos, tanto científicos como de divulgación. Por su parte, el comensal del extremo de la mesa se llama Bernardo Radón, investigador científico del Instituto de Química Orgánica General del CSIC, del cual ha sido director durante 4 años. Ha realizado numerosas investigaciones y estancias cuyo producto
ha sido más de 100 publicaciones, tanto científicas como divulgativas, así como coinventor de patentes tanto españolas como internacionales. En los últimos años ha estado implicado en más de 200 tareas de divulgación científica y educativa, entre los que destaca el libro de divulgación Los avances de la química. También colaboración en el documental Química y energía en la clase de historia. Dirige el curso de divulgación de los avances de la química y su impacto en la sociedad. Y participa en el programa de radio A hombros de gigantes de Radio Nacional de España. Muy bien, yo creo que ahora voy a dar paso para que los ponentes hagan una pequeña introducción de lo que van a decir. Y nada, puedes empezar tú, Bernardo, ya que bueno, al final. Está encendido esto, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve porque hoy, esta mañana ya, José Miguel Mulet creo que ha dado un repaso muy detallado pues de la temática, ¿no? de esta mesa redonda. Yo creo que el mensaje, bueno, ya no está la imagen, pero el mensaje que a todos nos tiene que quedar es que hay que comer sin miedo. Yo suelo dar charlas de química, aunque la que daré mañana por la tarde no va a tener mucha química, van a ser otro tipo de reflexiones, pero a veces me preguntan después de mi charla, me suelen preguntar sobre transgénicos, cosas, digo, pero es que eso no es química, eso es biología, o sea, me suelen preguntar sobre transgénicos, sobre energía nuclear, y yo eso de la energía nuclear, sobre todo si vemos la parte negativa, siempre suelo decir que eso es física, ¿no? Bueno, pues yo lo que les digo siempre, especialmente en relación con la alimentación, es que por fortuna en Europa tenemos unas regulaciones muy estrictas, está todo bastante controlado y, como Mulet ha dicho esta mañana en repetidas ocasiones, pues realmente en Europa no han ocurrido ningún desastre asociado a la alimentación, ¿no? Y bueno, podemos sin duda alguna comer sin miedo. Yo como químico pues siempre me gusta arrimar el ascua a mis sardinas, y yo siempre digo que todo lo que comemos, incluido el agua, que a la que debemos considerar un alimento, es química. Y lo dejo ahí y ya luego si acaso debatimos. Hal. Bueno, ahora dices tú que todo es biología. Por proximidad, todo es biología, por supuesto. Y algo de matemática. Bueno, pues aunque llevaba ya varias décadas dedicándome a la divulgación, uno de mis vicios malos que siempre he tenido, en la Feria de la Ciencia, Madrid por la Ciencia, que desapareció inexplicablemente, o la Semana de la Ciencia y demás, pues fue en el año 2000, precisamente cuando conseguí mi plaza como funcionario en la plaza fija. De repente me vi sin proyectos y sin financiación, y ahí aburrido, sentado en un sofá, pues alguien me propuso que dedicara un tiempo pues a escribir un libro, ya que tenía tiempo, ¿no? Como funcionario, los funcionarios al parecer tienen mucho tiempo libre. Y me puse a escribir un libro sobre transgénicos, no como experto, sino como fracaso como científico en ese sentido, porque llevaba como 4 años intentando hacer transgénicos. Es verdad que era una cepa de una rata Luis muy especial, que a día de hoy no se ha conseguido transgenizar. Es verdad que el modelo de rata es quizá uno de los peores para hacer transgénicos, porque ni son tan manejables como los ratones, ni ya grandes como los cerdos, que se pueden manejar también de una forma bastante más cómoda. Pero eso sí, de ese fracaso aprendí muchos cursos de especialidad sobre transgénicos y demás. Entonces, el libro se llamó ¿Qué es un transgénico y las madres que lo parieron? ¿Por qué se llamó así? Pues porque para hacer un transgénico en animales, en ratones, por ejemplo, hace falta varias madres, una que ceda los embriones, otra que recibe los embriones, y varias madres y tal. Pero en algún momento, en alguna asociación ecologista de España, debieron entender que, obviamente, sin mirar mucho el libro, o sin mirar ni siquiera la contraportada, que donde yo explicaba por qué se llamaba así, debieron pensar que tenían un científico ya para la causa. Entonces me llamaron enseguida para dar unas conferencias y unas cosas. Cuando le dije, pero ¿os habéis leído el libro realmente? Para que sepáis un poquito mi postura, ya dejé de tener ningún contacto. Y es curioso porque desde entonces, pues alguna conversación esporádica en las redes sociales, en Facebook, sobre todo también en Twitter, lo paso mal luchando con los trolls,
Hay aquí compañeros que disfrutan y que comen trolls todas las mañanas en las redes sociales. Yo lo paso mal porque soy muy sensible, llevo mal los insultos así de estos injustificados. Entonces, pero de vez en cuando aparecen personajes y hace poco, y hay una palabra que se repite, o hay una frase que se repite machaconamente en la red cuando se habla de transgénicos, y es el principio de precaución, el principio de prudencia, tal, con los alimentos y demás. Hace poco una persona me comentó que quería informarse de transgénico. Le dije, bueno, pues no hagas caso a Greenpeace, tampoco hagas caso a Monsanto, no entres en la página de Antama si no quieres, no hay ningún problema. Entra en los motores de búsqueda, que hay muchos en la red, de PubMed y demás, pones transgénico a ser posible en inglés, porque esos motores funcionan mejor en inglés, pones transgenic, pones tal, luego pones como selección reviews, revisiones, y tendrás toda la información que quieras sobre los transgénicos, de verdad, desde el punto de vista de la ciencia. No, pero entonces salió un señor por allí, uno que dice que es médico, que es nutricionista, que no sé qué. Nada, estos son todos falacias. Lo que prevalece es el principio de prudencia. Y yo lo lanzo esto aquí ya como el debate, porque después de 1.400 millones de hectáreas sembradas de transgénicos, de forma acumulativa, quiero decir, unos 170 millones en el último año, millones de agricultores, varias decenas de países que los cultivan de forma natural, como ha comentado Bernardo, sin que hasta al día de hoy se haya reportado ninguna fatalidad, cosa que queramos o no queramos, no se puede decir de otras prácticas agrícolas como la ecológica. Ahí tenemos la mal llamada crisis del pepino. Pues a pesar de eso, pues se sigue pidiendo principio de prudencia. Entonces yo siempre comento a los ecologistas con los que puedo hablar, que luego me gustaría comentar ya en el debate algo sobre el principio de autoridad, eso que en los medios de comunicación, y aquí hablo un poco con mi dualidad, divulgador científico e investigador. No todo el mundo tiene derecho, desde mi punto de vista, a dar una opinión sobre un tema. Hace falta un principio de autoridad a la hora de exponer esa opinión, sobre todo cuando hay un debate. Bueno, pues cuando yo hablo con ellos, digo, ¿cuándo va a estar la sociedad, o vosotros, o el que esté en contra, cuándo se va a convencer de que una técnica es segura? ¿Cuando en vez de 1.400 millones de hectáreas sean 14.000 millones, o cuándo? Todo este tipo de conceptos sobre principios de precaución, biodiversidad, que antes tocó sabiamente José Miguel, pues lo dejo aquí también en el aire, luego si queréis, para el debate. Bueno, pues yo creo que no voy a hablaros más porque bastante mal de cap os he dado esta mañana. Creo que lo que quería deciros ya os lo he dicho, y he tenido la oportunidad, entonces creo que ahora es más interesante que habláis vosotros. Solamente el mensaje que me gustaría que os quedara claro es que en general la comida es segura, y que el problema es que muchas veces nos preocupamos de lo que no tendríamos que preocuparnos, y lo que sí que es preocupante por el tema de que si hacemos una dieta recomendable o hacemos el mejor ejercicio y tal, no nos preocupa tanto. Y esto, que puede ser, digamos, un fallo a nivel personal, cuando llega a la esfera política se convierte en un fallo global. Y yo os he puesto los ejemplos de los millones de euros que nos cuesta esta ignorancia en el tema de transgénicos, en el tema de agricultura, y eso a la larga lo que nos está haciendo es perder competitividad y nos está perjudicando a todos. Y hay sectores que eran muy potentes en España, como por ejemplo el del algodón, que se han ido a hacer puñetas por el tema de la política europea. Y en agricultura encontraríamos ejemplos, ya ni siquiera entrando en transgénicos. El sector de la remolacha también se ha ido a hacer puñetas por la política agraria común. Entonces, creo que lo importante no es solamente hablar de ciencia y hablar de criterios, sino es ver que tener opiniones con una base científica, con un fundamento basado en evidencias, en hechos, en certezas, pues te hace que luego tomes las decisiones, creo yo, que mejor, y que sean decisiones que van a beneficiarnos a todos, no por querer quedar bien acabar todos perjudicados. Y nada, creo que lo interesante de esta sesión no es que os hable yo, sino que habléis vosotros. Así que nada, el que quiera comentar algo, bienvenido será. Los que estáis aquí y los que están más allá de las pantallas. Sonia. Una aquí y luego ahí. Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Lo primero, quería salir en defensa de la chica del jabalí de esta mañana. Si en Galicia no hay maíz transgénico, era imposible que el jabalí se lo comiera. O sea, la chica tenía razón. Sin embargo, el autóctono seguro que lo devoraba. Bueno, José Antonio ha tocado el tema de los trolls y de la autoridad. Realmente luchar contra los trolls a ti te produce
una cierta congoja, amargura, etcétera, ¿no? Y realmente es que yo creo que es una batalla perdida. O sea, a mí esta mañana en una red social me han llamado ignorante por pedir que una persona citara un estudio serio sobre el hecho de que el aspartamo sea el compuesto tóxico más grave, más peligroso del mundo, ¿no? O sea, por pedir información me han llamado ignorante. Entonces, yo creo que contra eso es imposible luchar. Pero os pregunto, ¿no pensáis que la comunidad científica, sea un poco eso lo que sea, debiera de alguna forma mojarse un poquito más? O sea, dar un paso adelante en temas como este, o como por ejemplo la homeopatía. O sea, quiero decir, a mí de verdad me parece que entrar en una farmacia y ver productos homeopáticos, o sea, me duele realmente, ¿no? Entonces, ¿no creéis que debería en algún momento ese principio de autoridad utilizarse para decir, bueno, ya está bien? O sea, quiero decir, nos están engañando y vamos a poner las cosas un poquito más claras, ¿no? En fin, quería saber un poco vuestra opinión sobre este tema. Si queréis, mañana hablaré en mi segunda charla, comentaré un poquito más este tema, pero es cierto que en una farmacia se venden productos homeopáticos. No voy a romper una lanza por ninguna farmacia, porque en una charla que tuve en Radio Nacional por la noche, que Bernardo escuchó y me acusó de ser demasiado beligerante con una farmacéutica, ella defendía los productos homeopáticos porque ella los hacía, decía ella que ya los hacía y tal, y que los vendía. Pero es cierto que también, al parecer, la ley obliga en las farmacias en principio poner a disposición de los ciudadanos los medicamentos que están aprobados por la Agencia Nacional de Medicamentos. Entonces, la lucha tendría que ir no ya a la ciudadanía, aunque también, por supuesto, y ahora te comento también, sino que tendría que ir directamente hacia los administradores. Pero claro, teniendo en cuenta que, y también lo comentaré mañana, que en nuestros últimos ministros de Sanidad, creo que de los 17 que hemos tenido, en la democracia, creo que solamente no sé si ha habido 1 o 2 médicos, mañana confirmaré el dato. Pues eso dice, hay muchos economistas, abogados y tal, pues eso dice un poco, y también comentaré los guiños de muchos de los grandes políticos, grandes por visualizar, por lo visuales que son, no porque sean grandes o buenos políticos, los guiños que hacen a la pseudociencia. Voy a comentar. En cuanto a la culpa de los científicos en divulgar más o menos, tienes toda la razón. Ese debate lo sufrimos aquí mi compañero y yo, José Miguel, cuando me ofrecieron ir a Cuarto Milenio, dije que no. Me volvieron a llamar, de hecho yo no veía Cuarto Milenio. Mira, si no vas tú, va a ir alguien que seguramente conozca menos no sé qué y tal, y al final va a ser la opinión de alguien que no sea tan experto en transgénico y tal. Bueno, tengo que consultar con algunos compañeros que trabajan en transgénico. Yo trabajo en modelos de animales transgénicos, pero no en plantas. Sí, estupendo. Y hablamos, dejamos caer la idea en Twitter, y ahí hubo un encendido debate. No se os ocurra, traidores, vais ahí y tal. Y otros, mira, si conseguís que dos espectadores de Cuarto Milenio vean la luz, ya con eso habréis cumplido con vuestra... Y fuimos. Es verdad que planteamos, ya lo digo porque lo dijo esta mañana, planteamos una serie de condiciones que no cumplieron ninguna. La verdad es que es un programa traidor donde los haya, la verdad, en ese sentido. Pues pusimos 3 opciones. Primero, tres condiciones. Que el programa fuera en falso directo, es decir, que si se grababan 40 minutos, se emitieran 40 minutos. El segundo es que nuestro contertulio estuviera a nivel académico, por lo menos, o sea, que no nos presentara José Miguel Mulet, profesor titular, no sé qué, Juan Daniel López, profesor titular, Luis Miguel Domínguez, naturalista, y tan ancho, y ya está. El que decía que los melones de Villaconejo son los mejores medicamentos, supositorios que había. Son igual que una vacuna. O algo así. Tal, se ve así. Que se los metía por... Y la tercera condición que pusimos es que al parecer en cada episodio de Cuarto Milenio hay 3 noticias, hay 3 reportajes, porque los 2 reportajes de ese día por lo menos fueran algo relacionado con la ciencia y no fuera la rubia de la curva y cosas así. No cumplieron ninguno. Grabaron 60 minutos, de los cuales solamente emitieron 40, con lo que tuvieron 20 minutos para manipular todo lo que quisieron, y aún así quedó bastante claro la cosa. Los artículos fueron uno después del nuestro, uno de una que al hacer la ouija los ojos se le voltearon y le salía un humillo por la nariz, una cosa así.
Y el tercero fue de unos padres que tenían a su hijo durmiendo y tal, pequeñito, con un monitor de esto de controlador de los babies y tal, y que a través del monitor veían a un chico vestido decimonónico ahí, y obviamente cuando iban a ver al niño, obviamente no había ningún niño por ahí, una cosa. O sea, dos reportajes muy científicos junto al nuestro. Y la tercera condición, tener a alguien a la altura más o menos académica. Debo decir que este señor no tenía ni pajolera idea de lo que eran los transgénicos ni de nada. Pero bueno, ahí estuvimos y luego el debate en la red siguió de si debemos seguir los científicos entrando al trapo en ese tipo de programas y tal. Y eso lo dejo abierto, no sé qué pensáis, si debemos bloquear algunos programas, si vale todo a la hora de que un científico intente divulgar para captar, o si debemos hacer proselitismo solamente en los grupos ya convencidos sobre la ciencia, que muchas veces lo que ocurre, que nos reunimos ya los convencidos de la divulgación científica para hablar de lo importante que es la divulgación científica. Pues a lo mejor hay que hacer como decían en los evangelios, esto que yo tampoco leo, que hay que ir allí donde las ovejas escapan del redil, ¿no? Para intentar, no lo sé, pero vamos, eso lo dejo abierto. Mira, has comentado el tema del aspartamo y precisamente durante la comida lo hemos estado comentando. Yo leí las publicaciones originales en las que se decía que el aspartamo provocaba tumores cerebrales en ratas. Bueno, extrapolando, tendrías que ser, o sea, como ser humano, de la rata al ser humano, tendrías que estar tomando 3 botes diarios del famoso aspartamo que todos sabemos que se vende en un bote de tapa azul durante unos 40 años. Eso no hay cuerpo que lo aguante, por lo tanto, evidentemente, no es extrapolable ese resultado. También comentábamos, porque yo investigo en toxicología, que tú no puedes publicar un artículo en una revista de toxicología diciendo que es algo es inocuo. Entonces, al final, como siempre hay una relación entre dosis y efecto, pues tú das dosis hasta que la rata o el microorganismo se muere o lo que sea. Y sobre el segundo tema, lo de los científicos, es un tema, o la homeopatía, son temas que yo voy a tocar mañana. Mi primera parte de la charla, no sé si dará tiempo mañana o será el viernes por la mañana, pero son 2 temas que yo voy a tocar. El tema de la homeopatía, por supuesto, que yo creo que todos tenemos una opinión, pero aquí todos estamos convencidos, y el tema del papel de los científicos. Y no te creas tú que todos los científicos somos gente quijotesca, que estamos dispuestos a ayudar al prójimo. No. Cada científico tiene sus intereses y hay muchos científicos que están promoviendo prácticas pseudocientíficas o al menos la ciencia exagerada. Entonces yo pondré algunos ejemplos, sobre todo ejemplos sacados de prensa, de artículos, de noticias recientemente publicadas, y veremos que hay científicos para todo. La ciencia está sufriendo una gran crisis. Y en parte la culpa de la crisis de la ciencia la tenemos los propios científicos, y hablo en primera persona del plural, que no me quedo fuera de eso. Mañana daré más detalles, Leonardo, para no adelantar. Pero es cierto que el hecho de que, y tú lo sabes en primera persona, que muchas veces te castiguen por divulgar, más que sentirte recompensado, te castiguen, yo de hecho ayuda poco a que dediques parte de tu tiempo como científico a hacer divulgación, ¿no? De hecho, antes ha quedado corto José Manuel al presentarme, porque no son 200, son más de 600 actividades de divulgación en 7 años y algunas cosillas más, pero yo ya he decidido que yo en mi currículum ya no voy a poner que yo divulgo. Es negativo, de verdad, es negativo. Mañana no voy a poner una diapositiva precisamente de mi caso, pero sí que podemos entrar. Yo entraré al trapo si alguien me lanza el capote, ¿no? Hola, buenas tardes. Has comentado antes sobre el principio de prudencia, y se me ocurre que posiblemente... ¿Más alto? Así ¿Me oye ahora? Ahí, Más orientado. Que posiblemente se esté refiriendo a que el temor a unas consecuencias, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. O sea, lo que has expuesto es que por el momento, en este momento no ha habido ningún problema. El momento son 16 años, ¿eh? No son sé, 16 años, 19. pero bueno, 19 sabes ya. que... No sé yo si es el momento. No, pero los procesos en biología... Te explico. El principio de precaución, lo que no se da cuenta la gente es que ya está aplicado. Ya está aplicado desde el punto de vista que cuando sacas un transgénico al mercado y lo autorizas para consumo humano,
ha superado más pruebas que cualquier otro producto que ha salido al mercado que no es transgénico. De hecho, si tú te fueras a un supermercado y exigieras a cualquier producto los mismos controles que le exiges a un transgénico, posiblemente no podrías venderlo. La aspirina no. Y te pongo, no, hay un ejemplo más concreto. ¿Vosotros en algún supermercado habéis visto cacahuetes? ¿Se pueden comprar cacahuetes? ¿Y vosotros sabéis que hay gente que si se come un cacahuete se muere porque es un alérgeno potente? Bueno, pues si tú sacaras un transgénico que fuera igual de alérgeno de un cacahuete, de la primera prueba no pasaba. Y en cambio se venden productos potencialmente alérgenos porque son productos, digamos, que se han vendido siempre y no tienen que pasar por la ley de nuevos alimentos. Una de las pruebas que se le hace a cualquier transgénico es que no sea alérgeno. Si es alérgeno, no se autoriza. Y te estoy hablando de eso y te estoy hablando de muchas. Luego hay que tener en cuenta otra cosa ya más técnica. La diferencia entre un transgénico y un no transgénico es que tiene un trozo de ADN que su homólogo no transgénico no tiene. Un ADN que produce una proteína. ¿Qué pasa cuando te comes eso? Cuando te comes eso, tú lo masticas y va al estómago. En el estómago, ADN y proteínas se degradan por las enzimas digestivas en aminoácidos y nucleótidos. Por lo tanto, 3-4 minutos después de haber pegado el bocado, si te hicieran un análisis, ya no podrían decir si te has comido un transgénico o un no transgénico. Esa es, por ejemplo, un caballo de batalla que tienen las organizaciones ecologistas que hacen análisis de la guía roja y verde y quieren que se etiquete si el ganado ha comido transgénico o no. Y tú le dices, ¿por qué no analizas tú si ha comido transgénico o no? Porque es indistinguible. Tú, en un cerdo que has alimentado con pienso transgénico o en un cerdo que has alimentado con pienso ecológico, no puedes hacer ningún análisis que te diga cuál ha comido cuál, ni de calidad ni de calidad tal, porque en el momento que llega al estómago se ha quedado todo descompuesto y no hay forma. Entonces dices, no, es que tenemos que hacer análisis a 3-4 meses. Mira, un análisis de 4 meses me parece que es 4 meses menos 5 minutos más largo de lo que necesito saber. ¿Por qué? Porque si en el momento que llega al estómago se va a descomponer, a partir de ahí ya se procesa y se digiere exactamente igual que un transgénico. Entonces, claro, el problema es que esto se está utilizando muchas veces como una forma de apretar. Si tú ya has hecho más análisis que en cualquier otro alimento, ¿qué más quieres? O digo yo, vamos a jugar todos con las mismas reglas. Si exigiéramos esa seguridad a cualquier otro tipo de producto, no comeríamos nada. Entonces yo digo que el principio de precaución ya se ha cobrado, ya se ha aplicado y podemos estar como mínimo igual de seguros que en un convencional. Pero ya te digo yo que podemos estar más seguros porque hemos hecho muchos más análisis. Sí, decían que el salmón de hace un par de años, el salmón transgénico, que si se había aprobado por la vía de urgencia prácticamente por la puerta de atrás, y creo recordar que ese salmón llevaba ya en los despachos, no sé el salmón físicamente, pero aún así los papeles llevaba ya en los despachos como 15 años ya para aprobarlo. No, noviembre del 2013 se aprobó. Francisco García Olmedo, catedrático es ingeniero agrónomo y un divulgador excelente, que comentó en una ocasión que llevábamos al hilo de eso de nos comemos los genes y luego en el estómago se deshacen. La prueba es que llevamos más de 40.000 años comiendo células que tienen genes que producen cuernos y que se sepa, al menos por ese motivo, pues nadie va por ahí luciendo. O sea que de alguna forma, obviamente, el hecho de comer un gen exógeno, que una amiga me decía, pero es que es aberrante, Hal, aberrante, si es que me he enterado que hay un maíz que tiene un gen de escorpión, por Dios, Hal, y no lo sé si eso ha sido o no, a lo mejor puede ser, no me importa. No lo sé, a lo mejor una enzima especial que le han sacado en esa especie, pues técnicamente digo, perdona, es que hay una cosa mucho más aberrante. Hay en España no sé cuántos millones, en el mundo hay varios decenas de millones de personas diabéticas que usan insulina procedente de unas bacterias transgénicas, unas bacterias que tenemos muchas de ellas en el culo, que es la Escherichia coli, una bacteria muy conocida por todos, que por cierto hay cepas que son muy tóxicas. Una bacteria, un organismo procariota que está produciendo un gen de humanos. Y eso, aparte de hacer rico a Gerboyer, el primero ya en los años 70, cuando ya se empezó a desarrollar la biotecnología, aparte de eso mantiene vivos a millones de personas. O sea que realmente yo creo que, como dice José Miguel,
el principio de prudencia llega un momento que ya tienes que demostrar lo contrario. Un plátano, demuéstrame que no es tóxico dentro de... Porque las variantes además cambian mucho. Demuéstrame que dentro de 300 años no vamos a estar todos mutados. Llega un momento que tendrás que intentar hacer lo contrario, demostrar que sí hay un problema potencial, cosa que obviamente hasta ahora no se ha demostrado. Igual lo que ocurre es que hay quien no tiene mucha confianza en la ciencia. Ah, bueno. Partiendo de ahí, entonces, posiblemente sea ¿Pero una son de las gente que van razones. con taparrabos por la vida o son gente que van con su reloj, ponen su televisión cuando llega a su casa, llevan la comida que se han comprado en el súper, o son personas anacoretas que viven en unas cuevas lejanas, de países lejanos o de montañas lejanas, como diría aquel? Después vienen las contradicciones. Bueno, yo quería aprovechar para hacer una pregunta más, ahora que tengo el micrófono. ¿Sería posible mantener o satisfacer las necesidades de la humanidad prescindiendo de los transgénicos? Y ya no digo en el presente, sino en unas perspectivas de futuro. A ver, hoy por hoy el problema es que los transgénicos ha sido una revolución muy silenciosa. Hace 20 años nadie tenía internet en casa. Hoy por hoy sería posible vivir sin internet. ¿Os imagináis? ¿Vuestra vida cambiaría si no tuvierais internet? Pensad todas las cosas que hacéis que dependen de internet. Entonces con los transgénicos ha pasado lo mismo y no nos hemos dado cuenta. Si ahora de hoy para mañana dijéramos vamos a prohibir todos los transgénicos, pero todos, pues acordaosle de la imagen que os he puesto esta mañana. Detergentes, medicinas, enzimas que se utilizan en la industria alimentaria, etcétera, ropa. De momento veríamos que un montón de cosas que tenemos ya no tendríamos, que subirían el precio. Vamos a hablar en concreto de la agricultura. Pues si ahora prohibiéramos los transgénicos, lo primero que pasaría es que haríamos todos una dieta mejor porque dejaríamos de comer carne, porque el 95% del maíz y la soja que se utilizan para pienso es transgénica. Entonces, yo creo que hoy, que solamente están los transgénicos de primera generación, los facilillos, ya no podríamos vivir sin transgénicos. Si a eso le cuentas los que están a punto de salir, lo del trigo para celíacos, el arroz dorado, etcétera. Pero bueno, ¿para qué queremos vivir sin transgénicos? ¿Por qué tenemos que renunciar a ellos si están funcionando? No me planteo la pregunta. Pero otra cosa sería, José Miguel, y eso sí es una pregunta lícita, creo, plantearse si los transgénicos representan la tercera revolución verde y se consigue obtener más alimentos por el mismo número de hectáreas y por lo tanto hacemos que se pueda soportar una mayor población mundial. Hace un año nació el inquilino número 7.000 millones de la Tierra. Se piensa que en el 2050 seremos en torno a los 9.000. Lo único que estamos haciendo es trasladar el problema del crecimiento de la demografía, trasladarlo un par de décadas. Al final llegaremos a una población de 9.000 millones que gracias a los transgénicos, la tercera revolución, se consigue mantener a duras penas, me imagino que con más desigualdad entre los países más ricos y los más pobres. Y al final, en cualquier caso, habrá que tomar una decisión de qué es lo que pasa, qué hay que hacer. De alguna forma habrá que equilibrar los nacimientos con la muerte y tal. O sea, que yo creo que son cuestiones lícitas, pero no enmarcadas dentro del contexto de por qué los transgénicos o por qué no los transgénicos, sino enmarcadas en el contexto de lo que es nuestra dominancia en la Tierra como especie y el equilibrio con el resto de las especies, de la bio o diversidad. Hombre, si renunciáramos a los transgénicos, la primera consecuencia sería que el precio de la comida subiría muchísimo. Claro, en Europa nos lo podríamos permitir, pero si la comida es más cara en Europa, obviamente, ¿quién sufriría más? La gente que está en países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque importaríamos más comida, bajaría el rendimiento agrícola, habría menos para ellos y más desigualdades. Entonces, claro, en la actitud de renunciar a los transgénicos, primera, técnicamente no es posible y segunda, denota que tienes la nevera llena. ¿Por qué? Porque la gente que tiene la nevera vacía le da igual que sea transgénico, que no sea transgénico, lo que quiere es comer. Y si le dicen que esto es más eficiente y tiene un precio más bajo, pues le va a dar igual que sea transgénico. Como el trigo apto para celíacos, si alguien tiene un hijo celíaco y tiene un montón de problemas y le dicen que ese trigo tiene las mismas propiedades, el mismo precio, pero su hijo no es apto para que él lo coma sin que le cause ningún problema,
ya te digo, le va a dar igual que sea transgénico, porque a los diabéticos llevan 20 años pinchándose insulina en vena y les da igual que sea transgénica o no. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería comentar un par de cosas sobre, bueno, como todo el día se iba comentando sobre transgénicos, pues supongo que en ese campo también habrán científicos que digamos que estén en contra o pongan en duda la necesidad o que metan, digamos, miedo en la población cuando, bueno, pues en el proceso de digestión, como se ha comentado, se destruye todo rastro de si era transgénico o no. Igual que, bueno, como se ha comentado en la homeopatía, yo creo que el problema a la hora de trasladar esos miedos o ese conocimiento, bueno, uno de los problemas, a la sociedad en general, porque yo, con respecto a la homeopatía, puedo tener muy claro lo que es un mol, lo que es el número de Avogadro, pero claro, resulta que hay médicos colegiados en medicina que defienden la homeopatía. Es como tener el enemigo en casa. Me imagino que en otras ramas de la ciencia, en biología o en, pues esto pasará igual. Y claro, ¿cómo se pelea contra eso? Es más, recuerdo también un programa en el que salió Mulet del, ¿cómo se llama? El Salvados o como se llame. Sí, Salvados. Podría ser Salvados o Cuarto Milenio. Sí, bueno, el de cuarto milenio. ¿El tuyo que Salvados esta vez? Sí, no, Sálvame no era, ¿no? El de cuarto milenio también podría dar mi opinión, pero bueno, quizá en otro momento. El de Salvados, por ejemplo, pasó igual, es decir, apareció tu actuación, bien, correcta, pero es que para mí fueron correctas todas las actuaciones. Pero es que además salía, no me acuerdo si era responsable de sanidad o que era, o sea, un médico con un currículum y científico, pues poniendo la alarma en la sociedad cuando, bueno, pues comemos más seguros que nunca. Y estoy convencido de eso, porque si no, porque comemos mucho, unos más que otros, y seguimos aquí. No sé, yo quería saber de tu opinión sobre el enemigo en casa, que llamo yo. Es verdad que hay científicos, entre paréntesis, pocos y malos, cierro paréntesis, que están en contra de los transgénicos, como también te puedes encontrar científicos que están en contra del cambio climático, como también te puedes encontrar científicos que están en contra de la evolución. Tú en tu departamento tenías a uno, ¿no? Al Máximo Sandín. Sí. A ver, piensa que un científico es una persona y tiene sus creencias. Por ejemplo, yo he conocido científicos muy buenos que tenían firmes creencias religiosas y entonces tú podías estar hablando de ellos de ciencia, pero cuando entrabas a discutir algo que tenía que ver con sus creencias religiosas, ya no estabas hablando con un científico, estabas hablando con un creyente y ya supeditaba su creencia a la evidencia. Entonces, digamos que eran como dos aspectos. Yo he discutido con científicos que están en contra de los transgénicos, pero al final tienes que ir a lo mismo. Pon los datos encima de la mesa y vamos a comentarlos. Claro, el problema ahí es que evidentemente tú puedes discutir, o yo puedo discutir sobre algún tema, pero el público en general ni va a buscar las fuentes, ya. Porque las fuentes cuesta un esfuerzo buscarlas, y vamos, a mí me ha costado encontrar ciertas fuentes, y lo de la falacia de autoridad, que podemos tener muy claro que no es un motivo en el que te coloca por encima de nadie por tener ciertos conocimientos. La gente lo que busca es eso, es decir, el periodista, por ejemplo, en Salvados, Jordi Évole, pues ¿qué buscó? Buscó la autoridad y las encontró de los dos palos. Seguramente en esos dos palos pues está 247 a favor de los transgénicos porque no hay pruebas en contra, y uno que, bueno, pues que aunque no tenga pruebas, se pone en la palestra y sale en todos los sitios. Eso se llama la falacia del principio de equidistancia o de la pseudosimetría. Por ejemplo, en cambio climático, el premio Nobel Mario Molina dice que a él le llevan a debates sobre el cambio climático y le ponen a él a hablar del cambio climático y enfrente le ponen a uno que dice que el cambio climático no existe. Entonces, claro, para el público el mensaje que llega 50-50. Pero dice, es que por cada 98 científicos que te dicen que el cambio climático es un hecho, hay 2 que te dicen que no. Entonces, no es 50-50, es un 2,98.
A mí, por ejemplo, si yo hubiera tenido la oportunidad de estar delante de Miquel Porta, que es el que habló después de mí, le hubiera dicho, sí es verdad, nos estamos envenenando, cada vez estamos peor, cada vez tal. ¿Cómo explicas que la esperanza de vida siga subiendo? Si nos estamos envenenando, ¿por qué vivimos cada vez más? Porque es que a mí yo no lo entiendo. Una pregunta tan fácil, porque claro, y yo no digo que no sea buen científico, otra cosa es que luego, por lo que sea, bueno, Bernardo, no sé si quieres comentar algo de Miquel Porta, porque tú lo conoces, pero te estoy metiendo los dedos en la boca, pero... Bueno, no, si yo es que mañana voy a hablar un poco también de esos científicos relacionados con la química que les gusta por salir en los medios, y hay que decirlo así claramente, porque salir en los medios, puede ser ventajoso para su carrera científica, no a la hora de conseguir grandes galardones, pero sí a la hora de conseguir dinero, por ejemplo, las administraciones públicas, pues intentan maximizar pues todo lo que sea negativo. A ver, puedo poner muchos ejemplos, mañana pondré algunos, pero voy a adelantar algunos. Vamos a pisar, Bernardo, parece que estás contando lo de mañana. Digo, no, pero voy a poner algunos y así cuento alguno de palabras y así ya mañana no tengo que poner esa diapositiva. Por ejemplo, está haciendo el tráiler. El grupo... Spoiler. El grupo... Auto-spoiler. Un grupo muy potente que dice que en el río Ebro hay cocaína. Y entonces sale un artículo en El País, que ya se ha mencionado esta mañana, El País es un periódico muy serio, muy importante, que lee mucha gente, y las cifras que se manejan son que en el río Ebro hay 620 kilos de cocaína. Claro, tú vas y dices, pues entonces ya no me juego la vida si eres un traficante trayendo cocaína desde Colombia o desde cualquier país con riesgo, ¿no? Bueno, luego uno yo lo hice y me miré cuál era el caudal medio del río Ebro y me salía que era una concentración de alrededor de 10 elevado a menos 12 molar, es decir, un 0, una coma, 11 ceros y un 1, ¿vale? Es decir, que tú no hay cocaína en el río Ebro. Pero ¿qué ocurre? Que si mañana un ayuntamiento de esos que les gusta gastar en dinero para salir en los medios de comunicación, dice, vamos a controlar que en nuestro municipio no se consume cocaína, vamos a contratar a un grupo que sepa hacer este análisis, y ese grupo es ese. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más, como que los ríos de Doñana están pues invadidos por componentes de las cremas solares, y luego te viene la noticia como muy pequeño diciendo, pero para que esto cause efecto tú tienes que beberte 10.000 litros de agua, o que hay cocaína en el aire de Madrid, pero tienes que esnifar para notarlo una columna de aire de 2 kilómetros de altura. Bueno, de esos hay muchos, eso lo calificaba antes como pseudocientíficos, y Hal me dijo, vamos a llamarlos ciencia exagerada. Sí, es ciencia exagerada. Estos grupos son los científicos que yo mencionaba antes, que tienen sus intereses, y Miquel Porta tiene una carrera científica que no tiene nada que ver con estas, digamos, de salir en los medios, pero ha visto un filón, y entonces Miquel Porta es un tipo que su grupo de investigación supongo que estará muy bien financiado, porque esto vende, porque en un medio de comunicación vende más que la noticia escandalosa, y vende mucho más porque se detecte que algo está contaminado. Nadie te va a decir que este agua no tiene ningún contaminante, pero si una botella de este agua apareciera una parte por billón de benceno, como pasó hace, por ejemplo, 25 años con Vichy, pues eso es que es noticia en todos los periódicos. Pero cuidado, que está muy bien hacer ese tipo de... Pero vamos a ponerlo en su contexto, y su contexto es la ciencia. Y es lo que ha dicho José Miguel, que en ciertos temas científicos hay 98 personas que pueden estar con una opinión basada en ciencia, y hay 2 que a lo mejor también están basados en ciencia, porque hay incluso científicos honrados que piensan que tú puedes... que ellos creen o no les convence las evidencias en contra, y ya luego si encima mezclamos lo que es ciencia con religión, pues apaga y vámonos. También hablaré yo mañana de eso. Ten cuidado, Bernardo, no agites mucho la botella, que si tiene una parte por millón de benceno y tal, agita, lo estás activando, ¿sabes? Y tienes ya una botella homeopática muy peligrosa. Realmente, sí, mañana hablaremos también de la ciencia exagerada, pero... considero que lo que comentaba antes del principio de autoridad,
aquello de que todo el mundo es capaz de dar una opinión, aquello de que en un debate, y yo que participo en medio de comunicación, muchas veces pues para crear polémica y sobre todo polémica y sobre todo espectadores, pones en un lado de la mesa, por ejemplo, a José Miguel o a que comentaba antes, Francisco García Olmedo, ingeniero agrónomo, biotecnólogo, ya profesor, ya muchos años ya trabajando en el tema. Y en el otro lado, pues te colocamos a alguien de un grupo ecologista o no, o alguien que efectivamente pues todavía es científico, pero que no conoce mucho el tema, pero está en contra. A lo mejor no es especialista en ese campo, porque obviamente yo no tengo la capacidad de dar mi opinión, puedo darla en petit comité si me da la gana, pero en un medio de comunicación la capacidad de dar la opinión, eso dicen los periódicos, los medios de comunicación, va siempre supeditada al principio de autoridad. Entonces, poner a un señor que, aunque sea científico, pero puede ser científico en cerámica y vidrio, y ya por eso darle autoridad, porque va a decir que no a los transgénicos, y en el otro campo tenemos a un ingeniero agrónomo de 30 años, yo creo que eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Y luego que hay muchos intereses, indudablemente, este científico que comentas, Bernardo, seguramente que ha sacado mucho siendo negativo, como Michael Whitefield, el antivacuna del que hablaré mañana, o también un señor, también muy conocido por todos nosotros, un tal Seralini, que es un antitransgénico que saca papers en revistas, no sé si decir mediocres, revistas medias, pero artículos científicos, que luego artículos científicos que muchos de ellos son retirados porque no concluyen nada de lo que quieren concluir, pero sacan artículos científicos que cada uno de ellos ha costado 3 millones de euros. La pregunta es, ¿quién financia a este grupo de investigación con 3 millones de euros para sacar un artículo en una revista de índice de impacto bajo, que luego además es rebatida por la comunidad científica y en muchos casos retirado? O sea, hay muchos intereses. Para que os hagáis un ejemplo, 3 millones de euros en investigación en España es una animalada. Puede ser más del presupuesto que tiene todo mi instituto, que somos 30 o 40 grupos de investigación durante 2 o 3 años. Que hay fines de semana que no me lo gasto. No, pero es decir, un proyecto de investigación del Plan Nacional, que se supone que son los mejor pagados, los más difíciles de conseguir, suelen ser 120.000, 150.000 euros para 3 años. Y con eso tienes que pagar los reactivos, tienes que pagar a la gente, tienes que estirarlo como sea, porque más no tienes. Entonces, un ejemplo de por qué hay gente, pues hombre, este señor va a ser muy rentable. Este señor publica un artículo en una revista de factor de impacto medio-bajo y dice que le ha costado 3 millones de euros. Si eso lo hubiera financiado con fondos públicos, le hubieran dicho, con 3 millones de euros usted solo ha podido publicar esto. Esto es un fracaso. Es decir, si a ti te dan un proyecto de 120.000 euros y al cabo de 3 años vas con un artículo en una revista, te dicen que has desperdiciado el dinero y no te vuelven a dar un duro en lo que te queda de vida. Es el que decía que en ratas alimentadas con maíz transgénico desarrollaban tumores. Para que lo situéis. Un grupo francés. Pero bueno, la rata tenía un tumor que el tumor era más grande que la propia rata, o sea que... Lo cual vulnera la normativa europea de maltrato animal. Es decir, cuando uno trabaja en animales en laboratorio, hay cosas que no puede hacer. Una cosa es, si está haciendo estudios de cáncer, una vez las ratas empiezan a desarrollar tumores, la ley te obliga a sacrificarlas para evitar sufrimiento innecesario. Claro, tú, si los datos de tumores los expresas en una gráfica de columnas, que es lo normal, no tiene el impacto mediático de una foto con unas ratas con tumores, que es lo que hizo él. O sea que no son artículos científicos, son artículos para tener impacto mediático, pero no para darte información. Hola, buena tarde. Yo quisiera primero agradeceros el esfuerzo divulgativo que hacéis, científicos de vanguardia, porque creo que somos muchos los que lo agradecemos. Estoy bastante cerca, ¿no? Creo que somos muchos más que los que lo agradecemos, a pesar de que creo que es un esfuerzo considerable. Una época de mi vida también tuve que hacer una divulgación, pero no tan seria como la vuestra, y lo pasaba, prefería ir al dentista que dar una conferencia de estas. En cuanto, voy a tres cuestiones muy breves. En cuanto a la homeopatía, que veo que estamos adelantando todos, estamos muy sensibilizados.
comentaré que un hijo mío terminó farmacia y cuando hizo las prácticas fue a una farmacia y veía que se vendían cremas adelgazantes, homeopatía, etcétera. Entonces, cuando le preguntó a la farmacéutica por qué vendían eso, cuando en la facultad le habían enseñado que no servía para nada, la señora le comentó que, chaval, es que aquí tengo un margen del 100% de un producto caro y cuando vendo un antibiótico que vale 2 euros, tengo un 10%. Él tuvo un baño de realidad tremendo. Tuvo un baño de realidad. ¿Lo entendéis a todos? Ya está. De hecho, dejó la farmacia porque él no vendía más aspirinas y ahora está terminando ingeniería biomédica en Valencia, en la Politécnica. Bien, en cuanto al transgénico, tengo una percepción personal de por qué el rechazo. Darwin afirmaba que habían 2 tipos de evolución, la fomentada por los humanos y la natural, la que no tenía intervención humana. También decía que si tuviéramos que regresar a lo que comíamos y cómo nos vestíamos hace 10.000 años, pasaríamos hambre y frío. Eso está claro. Pero claro, y la evolución, y más en Valencia, los agricultores valencianos que han sido pioneros en esto del ampeltar, a mí me maravillaba siempre que de un manzano le cortabas una rama y salía un naranjo, vamos, para mí eso era ciencia ficción. Esta evolución la veíamos en el campo, la vemos poco a poco. Pero claro, cuando la biotecnología se mete en los laboratorios, que para el resto de los humanos suelen ser las cajas negras, es decir, que no sabemos qué pasa ahí dentro, incluso las películas de ciencia ficción, ves tíos con bata blanca, que producen zombies o superhombres, entonces ahí te crea cierto recelo, porque dice, ¿estos quién los controla, estos señores? Porque en esos laboratorios han salido virus también letales, ha salido la guerra química, es decir, esta prevención yo creo que es coherente con el pensamiento racional. Y por último, bueno, agradecer a profesor Mulet su afán divulgatorio, que es muy ameno, pero no nos ha dejado claro, porque mi mujer, no te voy a decir su nombre, pero es una de tus contrincantes en el blog. Tengo muchas. Sí, tienes muchas. Bueno, yo solo tengo una. Ya. Contrincantes en el blog, mujeres también tengo una solo. Bueno, si tienes interés en Montalvo o no. Será Monsanto. Exacto, Monsanto. Puedes preguntarle a José Manuel, cuando dijiste que ibas a traerme, Monsanto te dijo, yo te pago todo, ¿a que sí? Sí, a ver, mi mujer, ya que la has nombrado, a fin de mes me dice, tú debes de ser tonto. A ver, obviamente, Monsanto, cuando les he pedido información me lo han dado, y cuando les he dado dinero no me lo han dado, entre otras cosas porque no tengo ninguna relación con ellos, más allá que yo soy una empresa de biotecnología que venden transgénicos y yo hablo de transgénicos, pero ya os he dicho esta mañana que yo hago investigación básica, es decir, yo lo que hago no es para vender plantas, sino para investigar los mecanismos de cómo funcionan las plantas. Entonces, no tengo ninguna relación con Monsanto ni con ninguna empresa, porque claro, siempre pensamos que Monsanto tiene la fama porque fue la primera, pero ahora empresas que venden transgénicos, está Monsanto, está Syngenta, está Bayer, está BASF, hay un montón. Y yo obviamente, si tuviera relación con ellos, pues igual no estaría aquí, estaría en Hawái, ¿qué quieres que te diga? Ya me gustaría a mí a final de mes. Pero en fin, y respecto a esto que has dicho, del principio, el rechazo que nos fomenta porque los transgénicos vienen de laboratorios y tal, eso también es una imagen. A ver, las variedades no transgénicas, muchas también se hacen por cultivo in vitro, por desarrollo de tejidos, por mutagénesis, y eso también se hace en laboratorio. Lo que pasa es que como no son transgénicas, la diferencia es que salen enseguida al mercado. Pero claro, es la imagen preformada que tenemos. Y esto que dices de los injertos, ahora que hablas de Monsanto, decirte que lo no transgénico también está patentado. Y de hecho Monsanto también vende semillas ecológicas. De hecho, Greenpeace vendía unas semillas que a mí se me ocurrió meterme en el registro europeo de variedades vegetales y eran de Monsanto. Entonces, desde ese punto de vista, Greenpeace sí que tiene una relación económica con Monsanto. Yo todavía no. Sobre lo primero que has comentado de la homeopatía y las farmacias, eso lo debatimos una vez en una de las tertulias, debates de A Hombros de Gigantes, y yo también soy de la opinión que tienes tú, es decir, un genérico que vale 2 euros no le va a dar nada al farmacéutico, una crema de lo que sea de parafarmacia o un producto homeopático, por supuesto que le da mucho dinero. Pero yo en aquel debate dije una cosa, pues ya que no vuelvan a decir confíe en su farmacéutico, porque si eso lo hacen ya
para mí una farmacia deja de pertenecer al sistema de salud en el que hay que confiar, igual que los médicos. Antes se ha mencionado el tema de los médicos, aprovecho para decírmelo, para decir una cosa que a lo mejor a algunos les duele. La medicina no es una ciencia. No es una ciencia, la medicina es la aplicación de conceptos científicos y por lo tanto cuando hablamos de que un médico puede recetar homeopatía no está haciendo ciencia. O sea, evidentemente todos sabemos médicos que son científicos, pero Ramón y Cajal era médico pero es neurólogo, su ciencia era la neurología, porque no hay que confundir la titulación con la profesión, pero la medicina no es una ciencia, eso hay que tenerlo muy claro. Y quería comentar también alguna cosa. Realmente Monsanto es una multinacional. Monsanto, cualquier otra, es una multinacional tan grande que yo creo que debe ser una parte mínima lo de los transgénicos. No sé si José Miguel me corregirá, pero lo que hice el laboratorio, también se hace en un laboratorio la pastilla que a mí me baja o me regula el nivel de colesterol, que esta mañana hemos mencionado, o la pastilla que permite controlar la tensión, o la que me quita los dolores de cabeza, o la que me hace bajar la inflamación. Todo eso se hace en un laboratorio. Han mencionado las guerras, que también se hace en un laboratorio, las armas químicas, etcétera. Y efectivamente ha habido químicos que conscientemente han trabajado por eso, especialmente ahora que cumplimos el centenario de la Primera Guerra Mundial y se recuerda que fue la primera guerra en la que se usaron armas químicas con un químico excelente, Fritz Haber, que fue el premio Nobel de Química. Y gracias a Fritz Haber también tenemos buena agricultura, porque fue la persona que contribuyó a tener amoníaco, por lo tanto fertilizante, pero Fritz Haber, como era el químico del Kaiser, él se metió en un laboratorio para preparar armas químicas. Evidentemente Haber representa como nadie las dos caras de la química o las dos caras de la ciencia, el benefactor de la humanidad por la síntesis del amoníaco y el tipo malvado que, por querer ganar un imperio para su nación, pues se metió en un laboratorio. Pero en general, en la aplicación buena o mala de la ciencia no depende de los científicos, pocas veces depende de los científicos, al final depende de los políticos, de los militares, especialmente de los políticos, los que tienen la sartén por el mango, pero casi todo se hace en un laboratorio. Casi todo. Y no sé si hablo en nombre de mis compañeros, pero como esto sale en streaming, si hay alguna macroempresa que le gusta lo que decimos y quiere financiarnos la investigación, pues mi número de teléfono, médico que se sienta ofendido. Mi número de teléfono y tal viene en la página web, ¿eh? Por favor, en sobreimpresión, llame ahora, 902. Llame ahora mismo. Contactos. Ay, me he emocionado ya. Hola, buenas tardes. Bueno, yo antes de la comida me he quedado un poco perplejo por lo que habías expuesto en cuanto al tema de los complementos y su inutilidad en el tema de la alimentación, ¿no? Y, por ejemplo, porque he sabido que continuamente, ahora parece que de pronto de un tiempo a esta parte, están saliendo complementos que se supone que realmente suplen un problema o bien de base genética o incluso falta o base nutricional. Un problema que no sabías que tenías. No, hablo de forma generalística, no individual, sino en el tema, por ejemplo, se habla ahora mismo de triptofano para el estado anímico como de omega. Sabemos que anteriormente, ante el desconocimiento de todos estos productos que van saliendo, que pueden estar presentes, yo que sé, como en la carne, el triptofano, o los huevos, o el omega, es más fácil a una persona que igual está desgastado, se siente un dolor de cabeza muy fuerte, decir, no, te doy estos ISRS de última generación, otra cosa, por ejemplo, cuando habría que ver si a esa persona le falta omega en el cerebro, o, ¿me entiendes? No sé si... Bueno. Yo por eso, un segundo, solo quiero romper una lanza también a favor de mi compañero que ha dicho el tema del aspartamo, porque recientemente Coca-Cola, creo que en la Cero y en la Lays, tiene un contenido de aspartamo. Curiosamente, la OMS se iba a pronunciar, pero destina un fondo bestial y, bueno, quiero decirlo del corporativismo. Mira, te puedo contestar yo porque por una historia me he informado bastante sobre el tema de complementos y tal. Es curioso que cada vez que vas a una farmacia tienes mogollón de complementos, mogollón de vitaminas, mogollón de tal, que antes no habían tantos, fabricados por los mismos laboratorios tipo Bayer, tipo BASF, que antes fabricaban o siguen fabricaban medicamentos. ¿Cuál es el problema? La ley para sacar nuevos medicamentos al mercado cada vez es más estricta, cada vez requieren más, pero en cambio un complemento alimenticio, como no es un medicamento, tú lo fabricas, lo sacas y punto. Y la publicidad de un medicamento, por ejemplo, en Europa está prohibida.
Un medicamento con receta no lo puedes publicitar. En cambio, un suplemento alimenticio tipo Revitón, Farmatón, tal, puedes hacer toda la publicidad que quieras y prácticamente decir lo que quieras. Hacemos números. Una compañía farmacéutica dice, a ver, si yo quiero sacar un medicamento para el cáncer, para el SIDA, para el ébola, para tal, tengo que gastarme una pasta en financiación, más una pasta en todos los controles, ensayos clínicos y tal. Cuando hablo de pasta no estoy hablando de 1 millón de euros, estoy hablando de miles de millones de euros. Para que luego me la autoricen y tenga una patente que me va a durar 20 años o 10, porque luego tiene que ser un genérico. Claro, tienes que hacer una inversión muy fuerte que luego no sabes si vas a recuperar. En cambio, si saco un complemento que me cuesta 4 duros, porque no tengo que hacer ensayos clínicos, no tengo que investigar, no tengo que tal, y lo vendo, ya estoy ganando dinero los 4 días. Claro, si eres un laboratorio farmacéutico, ¿qué haces? Y luego está el tema de las farmacias. Si la homeopatía tiene un 100% de margen, con estos complementos pasa un poco lo mismo. Entonces, se están dando generosamente. Ahora se anuncia uno que tiene omega 3, que hay una asociación muy importante que avala su uso, patatín patatán, y tú miras la cantidad que tiene omega 3, y como dice un amigo mío, es que te paseas por una pescadería con la boca abierta y te llega más omega 3 que el que hay en esa pastilla, con la diferencia que lo estás pagando a precio de oro. Y te pongo otro ejemplo más divertido todavía. ¿Alguien se acuerda hace 3 o 4 años las bayas de goji? Que aquello era, a ver, ¿cómo ha podido sobrevivir la civilización occidental sin las bayas de goji? De repente eran el alimento mágico, vamos, que si no te comías medio kilo de bayas de goji al día es que te ibas a morir, porque es que lo curaban todo, eran, vamos, como el Viagra, como lo del colesterol, pero todo junto. Y de repente ya nadie se acuerda de las bayas de goji. Ahora, ¿quién puñetas come bayas de goji si ya no hay en el supermercado? Bueno, las bayas de goji, que lo cuento en Comer Sin Miedo, fue una historia, una moda americana que se pasó aquí y al final ni se hacían en el Tíbet a 4.000 metros, porque a 4.000 metros no hay baya que crezca, se muere de frío, se hacían en China y además ni siquiera en una fruta de origen chino. Es una fruta de origen mediterráneo que llevaron allí los misioneros portugueses españoles en el siglo XVIII. Pero bueno, estas cosas pasan. Al final, todo es dinero. Bueno, yo no sé si quieres intervenir más. No, sí, bueno, ya me ha quedado un poco aclarada porque lo que, respecto a usted lo que estaba diciendo en cuanto a la farmacia, lo veía más desde el punto de vista de su anterior compañero, en el sentido de que unas cápsulas de omega cuestan unos 36 euros, unas ISRs igual, unas benzodiazepinas, ¿no? 2 euros y pico, 3, no sé lo que cuesta más o menos. Sí. Es decir, ¿dónde está realmente el negocio minorista? Pero realmente en el corporativismo de las grandes, como decía su compañero, en cuanto a la financiación, hay un estudio de X medicamentos durante X años, creen dar resultados, pero a eso me refería, gracias. A ver, el tema del sector farmacéutico, que al fin y al cabo es un sector químico, y yo incluyo dentro del sector farmacéutico lo que, como ha dicho José Miguel, se está vendiendo como complementos dietéticos, porque, digamos, la regulación es mucho menos estricta, mientras que para mí son auténticos fármacos. Voy a poneros un ejemplo concreto que a lo mejor todo el mundo lo conocéis. El Revidos, ¿os suena el nombre? Una caja valía, yo creo que a lo mejor ya pasó un poco de moda, pero una caja valía para un mes 50 euros. El Revidos lo vendían como resveratrol puro. ¿Suena el nombre de resveratrol? Resveratrol es el componente mágico que tiene el vino tinto y que es cardioprotector. Bueno, a él se le atribuyó la famosa paradoja francesa de que a pesar de que toman mucha mantequilla y mucha grasa y mucha proteína, pues están los tíos muy sanos desde el punto de vista cardíaco. Bueno, porque el resveratrol parece ser del vino tinto de Burdeos y de Borgoña le protege. Bueno, entonces resulta que el investigadores del Consejo, del CEBAS de Murcia, aparentemente irradiando con luz ultravioleta unas uvas tintas, consiguen mayor concentración de resveratrol. Hacen una patente y esta patente se la venden a una empresa que se llama Acton Pharma. Y Acton Pharma lo publicita, lo comercializa. Todo esto en un tiempo pues de un par de años. Vamos a comparar ese proceso de llevar algo al mercado de un complemento dietético de un par de años, pues con lo que supone el desarrollo de un fármaco, que las fases preclínicas y clínicas suelen durar
durar entre 10 y 15 años. Y como dice José Miguel, con una patente que te dura 20. Si patentas el primer día, tienes 5 años de explotación. Bueno, pues resulta que esta gente hace una gran campaña publicitaria y esto en el año 2009 se convierte en un boom. Que vamos, es que todo el mundo estaba loco por tomar el resveratrol. El resveratrol, primero cuando uno ve la fórmula, sabe química y ve cuál es la fórmula, la estructura del resveratrol y ve lo que está pintado en la caja, dice, ¿qué me están vendiendo aquí? Esto no me están vendiendo resveratrol. Efectivamente, lo que ocurre en el proceso ese de irradiación de las uvas tintas, el resveratrol se transforma químicamente, igual que yo comentaba esta mañana, que cuando horneamos el pan, lo estamos convirtiendo sus componentes en otras cosas, pues aquí pasa lo mismo. Bueno, el caso es que lo venden y resulta que este componente está demostrado que tiene actividad estrogénica. Imita al estrógeno, que es la hormona sexual femenina. Cuando uno toca el sistema hormonal hay que tener muchísimo cuidado, porque evidentemente lo podemos desequilibrar fácilmente. Claro, al final el resveratrol es antioxidante, que dicen que protege las células y te evita el envejecer. De hecho, lo vendían como la píldora de la eterna juventud. Y al final resulta que todo ha desaparecido. Ya de hecho a nadie os suena el nombre de Revidos, me parece raro porque fue el complemento dietético de moda hace 4 años. Y ahora mismo ya no lo usa nadie. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta de que es un timo. Y que incluso, a mí me acuerdo que me escribió a través de mi blog, me mandó un correo electrónico, pero a través del blog, porque yo escribí algo sobre el resveratrol, y un señor chileno, peruano, y me dijo que desde que estaba tomando las pastillas de Revidos se sentía fatal. Dije, hombre, que yo creo que esto, a las únicas personas a las que les puede venir bien son a las mujeres en edad o justo por menopáusica. ¿Por qué? Porque les viene muy bien un aporte extra de estrógenos. Bueno, el caso es que todo esto fue un boom. Pero a lo que voy, que es lo serio en esta situación, es que estamos, sin pasar controles clínicos, estamos pasando muchos productos que son realmente fármacos. Ese es uno, pero son todo lo que ha mencionado José Miguel esta mañana. La parafarmacia está llena de fármacos, es decir, de medicamentos que no han pasado controles clínicos. ¿Cómo es el desarrollo de un fármaco? El desarrollo de un fármaco tiene que pasar por 3 fases clínicas, la fase clínica y una fase preclínica, donde se ve su toxicidad, se ve su eficacia, se ve si afecta a las personas sanas, si ve si cura a los enfermos, etcétera. Y en cualquier momento de eso, el fármaco se puede caer del desarrollo. Cuanto más tarde se caiga, más dinero le va a costar a la empresa. Porque estamos hablando, como ha dicho él, según dicen las empresas farmacéuticas, 1.000 millones de dólares. Vamos a decir que cueste 500, que ya es bastante dinero. Claro, comentabas tú, me parece, que si un fármaco de estos sale al mercado, una empresa farmacéutica en un par de años lo ha recuperado todo, efectivamente. Pero es que las empresas farmacéuticas ahora mismo están podido sacar al mercado 1 de cada 5.000 compuestos que empiezan a ensayar. Es decir, que tienen una tasa de acierto muy baja. ¿Cómo ganan dinero las multinacionales? Pues mareando la perdiz. Es decir, lo que toda la vida habían vendido Bayer, por ejemplo, como vitaminas, pues ahora te las ponen todas juntas y te las venden como complementos dietéticos. Has mencionado, creo, el triptófano, que es también una molécula de moda. El triptófano es un aminoácido, pero es que el triptófano lo puedes consumir en el chocolate. Por lo tanto, ¿para qué vas a castigarte comprando triptófano en gracias, a eso me refería yo, que hay, por lo de la ponencia última antes de la comida, tenemos... Lo que yo quería decir, la conclusión es que una alimentación equilibrada y correcto, sana te lo va a proporcionar prácticamente todo. Sí, gracias. Perdóname por volver otra vez en el tema del aspartamo, pero me ha chocado un poco lo de ver que es completamente seguro, cuando siempre he leído, por ejemplo, ya en el año 70 y pico, que es cuando se aprobó a los pocos años la propia FDA, que es el organismo que controla la seguridad alimentaria en Estados Unidos. Ya dijo que hay riesgo de toxicidad. Posteriormente, un estudio demostró su relación con el cáncer. Luego hubo un siguiente estudio en el cual dicen que sí que era seguro, y ese estudio supuestamente, yo no he observado el estudio, no puedo decirle, usted a lo mejor me diga que no, pero que dicen que ese estudio fue financiado precisamente por las empresas que tienen el aspartamo, que son Monsanto, NutraSweet, etcétera. Bueno, y luego justamente me he metido otra vez, un momento en Google, me sale un estudio de, no sé, 2000 o por ahí,
sobre 1.800 ratas, en las cuales se aumentó significativamente el riesgo de cáncer, incluso a dosis que se recomiendan seguras para uso humano. Luego, un posterior estudio observacional con personas ya aumenta un 43% o algo así, porque ese estudio fue por Harvard y estuvo publicado precisamente en el Journal of Nutrition, se publicó ahí. Y justo ese estudio es de hace poco, de hace 4 o 5 años. Eso. Sí, a mí me da igual que la gente tome aspartamo, sacarosa, que es el azúcar normal, digamos, ciclamato, sacarina o tal, me da igual, yo tomo... La cuestión no es que lo tomen, sino que se venda... Yo, la evidencia científica, o sea, primero el tema de los edulcorantes, incluyo ahí el azúcar, es un negocio. Entonces, cuando el primer edulcorante artificial que se patentó y se puso en el mercado fue la sacarina. La sacarina que inventó un ruso trabajando en la Universidad de Columbia o Cornell, una universidad del estado de Nueva York, creo que fue en Cornell, y este hombre lo hizo a escondidas de su jefe y lo patentó a escondidas de su jefe, y además su jefe era una persona muy importante porque fue el primer presidente de la Asociación de Químicos Americanos, de la ACS. Por supuesto, esto tuvo conclusión que evidentemente Faber, que así se llamaba el químico ruso, Konstantin Faber, no pudo nunca vender, o no pudo vender en los primeros años sacarina en Estados Unidos. Luego lo que pasa es que hubo una crisis del azúcar de caña, no sé qué líos había en Cuba, que era su proveedor, y entonces la gente se acordó de que podía haber edulcorantes alimentarios alternativos, y fue cuando la sacarina empezó a subir y a vender. Y entonces, en toda la historia de los edulcorantes alimentarios siempre ha habido esa historia, esa pequeña o gran historia de intereses económicos detrás. Siempre, digamos, los contrincantes de negocios querían hundir al que estaba produciendo el edulcorante alternativo. Y ahora mismo tenemos posiblemente el edulcorante más eficaz que existe. Bueno, la stevia promete mucho, pero la stevia tiene sus peculiaridades. Pero el edulcorante que más promete es la sucralosa. Pero se va a acabar la patente de la sucralosa y nadie va a haber tomado sucralosa, digamos, de manera masiva. ¿Por qué? Porque no hay intereses económicos para que la sucralosa esté en el mercado. Y yo os digo que si podéis probar sucralosa, probéis. De hecho, a la sucralosa se le ha tachado de que está hecho con los componentes con los que se hacen los pesticidas, porque lleva 3 átomos de cloro. Más o menos un fragmento que está en el DDT, pero todo el mundo sabe que en química, cuando se unen átomos y la conectividad de esos átomos es distinta, las propiedades físicas, químicas, tecnológicas y biológicas son distintas. Por lo tanto, en el caso de los edulcorantes hay que tener siempre muchísimo cuidado. Efectivamente, cuando poco después de encontrar, de ponerse en el mercado el aspartamo, se encontró. Pero es que eso también se preveía desde el punto de vista químico. El aspartamo puede dar una reacción en la que genera metanol. Y el metanol, que todos sabemos que el metanol es muy tóxico, te puede causar ceguera si uno bebe un cubata con metanol en vez de con etanol, y te puede provocar un cáncer porque se genera formaldehído, y el formaldehído es un agente que machaca las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero la cantidad que una persona normal puede producir en su organismo de metanol tomando aspartamo es mucho menos de lo que hay, es mucho menos metanol del que hay en un culín de sidra. Sergio, que lo tengas en cuenta, la sidra tiene mucho metanol, y si te gustan los licores fuertes de esta región de Francia, sé que se llama Calvados, cuidado, porque el Calvados tiene mucho metanol, pero no te va a pasar nada. No te va a pasar nada, primero porque está mezclado con etanol, y si hay etanol, el metanol se metaboliza más fácilmente o se excreta más fácilmente. No te va a pasar nada. Y luego, perdón un momento, y el caso de la sacarina también pasa un poco lo mismo, pero cuando uno ve la estructura química de la sacarina, también sabe que la sacarina, cuando la calientas, te va a generar una sustancia que no es muy buena para la salud. Pero también estamos en lo mismo, tienes que tomar una dosis muy alta, y por eso la sacarina y el aspartamo no están permitidos en pastelería industrial. No se pueden, no se puede hornear.
Por eso, si alguno se calienta el café en el microondas, no le echéis ni sacarina ni aspartamo antes de calentar, por precaución. Primero porque vais a convertir el aspartamo en vez del éster metílico que es, en el ácido correspondiente y ya no es dulce. Por lo tanto, no os va a hacer ningún efecto. Echarlo siempre después. Pero eso es una cosa que químicamente ya lo sabíamos. Pero vuelvo a insistir, es que es muy importante saber poner cada cosa en su contexto. Y es muy importante tener siempre en cuenta la dosis que uno puede ingerir. Vale, gracias. No sé si, bueno, José Miguel también es un experto en aspartamo, no sé si quieres ampliar. No, sí que es verdad que los... Parte por su antigua relación con Monsanto, ¿no? Sí, los estudios que citas de cáncer sí que los conozco y de hecho en algún momento o el aspartamo o el acesulfamo en algunos países se ha vendido con un letrero como si fuera el tabaco. El consumo de esto, hay indicios que tal, pero luego se ha demostrado que los estudios aquellos que producía cáncer de vejiga en ratones no era un buen modelo porque parece ser que el ratón tiene un metabolismo que no es traspolable al humano. Pues que si vamos, por ejemplo, años atrás, también hay estudios que decían que el tabaco no era cancerígeno y sin embargo hoy en día eso no lo pone nadie en duda. No, los primeros estudios de que el tabaco era cancerígeno fueron de Richard y Doll de los años 50 y se da la anécdota que se hicieron públicos y el que los estaba haciendo públicos estaba fumando. Los estudios los tenemos. Otra cosa es que la gente no les haya hecho caso, no les haya publicitado, pero en la bibliografía estaban y son estudios de hace 64 años. Estaban los estudios, pero oficialmente no se aceptaba como cancerígeno. A eso me refiero. A ver, una cosa es que, como dice José Miguel, no se acepte o la gente no quiere hacerlo caso o las autoridades no tomen a eso me refiero. Pero estoy convencido del primer momento en el que un químico conoce el proceso de combustión del tabaco, sabe que eso es cancerígeno. Yo no sé si es como dicen en el año 50, que es cuando se hicieron el estudio experimental. Date cuenta que los productos cancerígenos del tabaco normalmente suelen proceder de los hidrocarburos aromáticos polianulares, que se suelen metabolizar y lo que hacen es que también deterioran proteínas y ácidos nucleicos. Eso es la base molecular de por qué estos compuestos y el tabaco entre ellos son cancerígenos. Y eso no se conocía hace 100 años. Hace 100 años no había ningún científico en el mundo que estudiase esos compuestos. Pues estamos hablando de eso de mitad del siglo pasado, ¿no? Pero eso está muy claro. Con el tabaco siempre se le dio mucho peso y es verdad que hay que dárselo a la nicotina, porque la nicotina realmente también es un veneno. Pero bueno, es decir, me parece muy bien que no quieras consumir aspartamo porque, a ver, cada uno es libre de consumir lo que quiera. Yo personalmente me gusta el café tal cual, entonces no consumo ni aspartamo, ni azúcar, ni nada. Pero si lo que te preocupa es el aspartamo, tendrían que preocuparte muchas más cosas, pues por lo que he dicho, si el problema del aspartamo es el producto de degradación, que es el metanol, pues mira, la misma tomate que te he puesto esta mañana, la composición química también tiene metanol, el mismo culín de sidra. Entonces, claro. Evidentemente hay muchos más productos que también son peligrosos. Sí, pero claro, solamente te preocupas del artificial y no del natural, que puede ser mucho peor. Por ejemplo, la harina de almortas. Pero bueno, eso ya es elección personal de cada uno. Pero digamos, oficialmente, con los datos que tenemos, no hay motivo para hacer una alarma sobre el aspartamo, porque entre otras cosas lo más fácil sería quitarlo del mercado, porque hay alternativas. Sí. Pero claro, para que un gobierno lo quite del mercado, tiene que tener pruebas sólidas, y de momento las pruebas sólidas no las tenemos. Y el aspartamo, su patente caducó hace ya muchísimos años. O sea, que es que tú mañana en tu casa puedes hacer aspartamo, además es que se hace muy fácilmente. De todos modos, venderlo y nadie te va a decir nada. De todos modos, vienen de 4 empresas, prácticamente son los que producen todo el aspartamo mundial, o sea que, aunque esté liberada la patente, sigue siendo los iniciales que los que siguen produciéndola, o sea que sigue habiendo interés económico ahí atrás. Bueno, mira, hay un ejemplo mucho más divertido, que es el de la stevia. La stevia es una planta que tradicionalmente se consumía en Sudamérica porque tiene un poder endulzante muy potente. Claro, el problema es que esa planta no se ha consumido en Europa, y cuando se empieza a consumir en Europa, dijeron, hey, esto no se puede vender para consumo. Sí, de hecho se prohibió, sí.
No, no está prohibida. No. Ahora no, pero que se tuvo que hacer un estudio para certificar que era seguro para poder venderlo aquí en Europa. Porque a ver, pero es que esa es la ley de nuevos alimentos que se exige a todos. Si tú quieres vender un alimento nuevo, tienes que pasar por una ley de nuevos alimentos que es especialmente dura porque es la ley que se hizo para los transgénicos. Pero claro, por esa ley o muy parecida va cualquier nuevo alimento. ¿Qué pasa con la stevia? Que no superó esa ley de nuevos alimentos. ¿Por qué? ¿Porque le tenían manía? No, sino porque tiene compuestos que tienen efecto en la tensión arterial, porque tiene compuestos que inducen esterilidad masculina. De hecho, uno de los usos tradicionales era como anticonceptivo entre los indios del Paraguay, etcétera, etcétera. Entonces, un compuesto que tenga actividad farmacológica no se puede autorizar como alimento. ¿Pero qué pasa? Que la molécula que da el sabor dulce, que es el estebiósido, sí que es autorizado y ahora es la E960. Está en la lista oficial de aditivos. ¿Qué ha pasado? Pues han estado todos los grupos de consumo de stevia haciendo la campaña, ¿qué tal? Se ha autorizado, ¿y quién se ha puesto a vender estebiósido? Todas las grandes multinacionales. Ahora tienes Coca-Cola con stevia, Natrin con stevia, al final... El frasco famoso azul que yo decía antes de aspartamo existe el mismo, pero con el tapón amarillo, y es el estebiósido. Al final dices, todos los que han hecho la campaña de productos naturales, consumir stevia y tal, no sé, estarían trabajando para estas multinacionales, ¿no? Porque son las que ahora están haciendo negocio con la stevia. Y yo a veces pienso que si no serán los que están vendiendo aspartamo, los que están haciendo la mala publicidad al aspartamo, porque el precio de la stevia es mucho más caro. O sea, el principio efectivamente tiene más margen de beneficio. Mucho más caro que el del aspartamo. Es verdad que endulza más, ¿eh? Yo he probado stevia y la verdad que da un dulzor muy agradable. Y no te deja ese amargor final en la boca que te deja el aspartamo, la sacarina. Y luego, haciendo publicidad. Por cierto, que la stevia se está vendiendo como planta ornamental, pero la gente se la está tomando, se está haciendo infusiones y tal. Si alguien lo está haciendo, por favor, id con cuidado porque tiene actividad farmacológica y luego si te tomas infusiones de stevia, pues o problemas de esterilidad o problemas de tensión arterial. Si eres hipotenso te puede dar un jamacuco, si tienes la tensión normal o incluso si tienes la tensión alta puede ser beneficioso, pero digamos que es una planta y como tal se tiene que tomar con precauciones. Otro problema del aspartamo, por ejemplo, es su efectividad, porque se vende, por ejemplo, para perder peso, para no engordar, etcétera. Pues, sin embargo, hay muchos estudios que han demostrado que no se consigue dicho efecto, más que nada porque en el organismo, una vez absorbido, sube la insulina y eso transporta el resto de alimentos a los depósitos aditivos. Sí. Eso tiene razón. Se han hecho ya estudios y yo vi un documental sobre aditivos alimentarios en general y ese específico que cogieron, o sea, fue un experimento, bueno, o sea, ya existía base de que eso era así, lo que estás diciendo. Cogieron a un equipo de rugby y lo dividieron en dos. A uno les dieron bebidas endulzadas con azúcar y a otros con edulcorante. Y entonces les pusieron a hacer su entrenamiento y después del entrenamiento se fueron todos a comer. Y resulta que los que habían comido las bebidas edulcoradas comieron mucho más. O sea, que lo que no sirve para perder peso. Yo creo que la gente que usamos edulcorantes, el que sea, o la gente que no echa nada en el azúcar o que no le gusta la cosa dulce, yo creo que es una decisión personal. Esta mañana hablábamos de que la gente realmente a la hora de comer tiene también que identificar que el comer es un placer y que se lo pase bien. Realmente no hace gran efecto sobre la pérdida de peso. Eso está muy demostrado. Pero en cambio, una persona diabética que le gusta el sabor dulce, pues puede tener sabor dulce sin... Es que cada cosa sirve para lo que sirve. Ahí parece que el estebiósido tiene sus grandes ventajas, ¿no? Pero entonces podemos decir que es publicidad engañosa, pero ya a nivel mundial. A ver, es algo que endulza y que no es azúcar. Por lo tanto, no tiene el nivel calórico, pero obviamente... te lo anuncian como producto que sirve para adelgazar. No, lo anuncian como apto para diabéticos, no, porque no es un producto adelgazante. De hecho, la ley, ahora la EFSA, lo que pasa que sí que lo puedes tomar en dietas de adelgazamiento porque no aporta calorías, cosa que el azúcar sí que aporta calorías. Pero eso no quiere decir que si te comes aspartamo adelgazas. Lo que quiere decir es que tú puedes sustituir el azúcar por el aspartamo
y te ahorras las calorías del azúcar, pero el aspartamo no es un producto adelgazante, ni la sacarina, ni el estebiósido, ni tal. Solamente te aporta sabor y te aporta muy pocas calorías, nada más. De acuerdo. Y quería cambiar un poco radicalmente de tema, y era por el tema de los transgénicos, no el tema de que si son seguros alimenticiamente o no. La única cosa que veo un poco de preocupación que pueda haber por el tema de agricultores y todo eso, es el tema de que se pierde el derecho sobre la producción. O sea que las semillas están, al ser modificadas transgénicamente, a no ser que estén liberadas, están bajo la propiedad intelectual. Y entonces un agricultor no puede sembrar libremente si no es pagando, y luego puede presentarse otro tipo de problema, que por ejemplo, tu vecino planta un transgénico y por viento y todo eso se te sale un brote a ti, y se han dado casos, que eso está en periódicos y todo eso, que luego los inspectores ven que tú tienes transgénicos en tu campo, pero no has pagado por ellos, te pueden denunciar. ¿Estás seguro? De eso le digo casos, sí. Vale. Primera, lo de la patente y la propiedad intelectual, ¿eso es un problema de los transgénicos? De muchas cosas, pero es una cosa que siempre ha sido natural, que siempre, digamos que hemos tenido el derecho sobre... ¿La agricultura siempre ha sido natural? No, cuando me refiero a natural es que hemos tenido siempre libertad de poder producir, de poder cultivar. ¿Y se ha perdido? ¿Y se ha perdido? Quiero decir, ahora hay un problema muy serio en el campo valenciano con una variedad de mandarina que es la Nardorcot, que es propiedad del gobierno de Marruecos, que los agricultores se la han ido injertando, y cuando ha venido la inspección les ha caído un puro y han tenido que pagar una multa, y no es una variedad transgénica. Es una variedad no transgénica, pero es que aquí caímos en el error de pensar que solamente los transgénicos están registrados. No solamente, pero todo en la agricultura está registrado, y todas las variedades que se utilizan están registradas y están pagando royalties. Entonces, no es un problema de los transgénicos, es un problema de propiedad intelectual que afecta a todo. Que sea más justo o más injusto, pues bueno, es el sistema que hay. Un agricultor es libre de, si no quiere pagar royalties, no pagar una variedad registrada o una variedad certificada. El problema es que normalmente, si elige una variedad registrada, sea transgénica o no, es porque piensa que le va a dar más rendimiento y más beneficio. De la misma forma que tú, cuando te compras un teléfono móvil, sabes que estás pagando un porcentaje muy alto en royalties, pero tú decides si quieres tener un teléfono móvil o no. Entonces, ese problema, para empezar, no es un problema de los transgénicos, porque sea o no sea transgénico, va a estar registrado. Respecto al tema de la contaminación, el caso concreto que citas, que supongo que será ese porque no hay otro, es el de Percy Schmeicher, que era un agricultor que vivía en Canadá, que él decía que se le habían contaminado de transgénico sus plantas. Claro, el problema no es que sus plantas fueran transgénicas. El problema es que este señor lo que estaba haciendo era sembrando al lado de un campo transgénico, y todos los que estaban en el borde utilizándolas para hacer semilla y vendiéndolas. Es decir, era un caso de piratería industrial, que es exactamente el mismo problema que están teniendo los naranjeros valencianos con la Nardorcot y el gobierno de Marruecos. Luego, además, el final de la historia fue que, como esto pasó en Canadá, y en Canadá la ley de Estados Unidos no tenía aplicación y no se había traspuesto la normativa, porque eran países diferentes, al final salió absuelto por un vacío legal. O sea que al final no se ha condenado a nadie. De hecho, ha habido casos de propiedad intelectual, en Europa ninguno, en Estados Unidos y luego 2 o 3 más, pero se ha perseguido no a la gente que se le había contaminado el campo, sino a la gente que estaba vendiendo semilla protegida con propiedad intelectual sin licencia. De hecho, la ley en la mayoría de países, y desde luego en España, si a ti tu vecino te contamina y eso te hace perder valor, tú tienes derecho a demandarle, y hay juicios. Y de hecho los juicios, esa ley está hecha desde hace mucho tiempo, y no se hizo por los transgénicos, se hizo por cultivos como la naranja, porque pasaban cosas como la piñolá. La piñola en la naranja es que tú tienes variedades híbridas para que no haga el piñol, no haga el hueso, y si se te hibrida porque un señor ha puesto un panal de una colmena y las abejas empiezan a mezclar el polen con otra variedad que no es híbrida,
te sale una variedad que tiene un montón de huesos y eso no lo puedes vender en el mercado. Entonces, si te pasa eso, lo que hacías era poner una denuncia al que te había contaminado eso y los juicios se ganaban. En España solamente ha habido un juicio por contaminación por transgénicos y que no prosperó. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hicieron los análisis estaba más contaminado el maíz del centro del campo que del exterior. O sea que básicamente lo que quería era cobrar el seguro, por eso el juicio no prosperó. Pero claro, estamos con que la información que llega sobre transgénicos no siempre es cierta, y aquí son ejemplos de información que se ha perdido mucha por el camino. Y además hay otra cosa, el grupo ProBio, que son agricultores aragoneses, casi todos ellos, que apuestan por la biotecnología. Muchas veces comento con ellos y me dicen que ya que tengo la opción de difundir en los medios de comunicación nacionales, que por favor que diga a todos los grupos ecologistas que no les defiendan, que ya se defienden ellos solos, que la idea esa bucólica pastoril del agricultor con la boina y tal, con el arao, que ya está bastante obsoleta, que muchos de ellos son empresarios que tienen varias carreras de ingenierías y demás y que se defienden solos. Compran las semillas porque les son rentables, pero además hay un concepto, y a lo mejor, no sé si vas por ahí, por el concepto aquel de semillas terminator, semillas que son estériles, que solamente se puede utilizar una vez. Bueno, pues eso hay que decir que es mentira, que no hay semillas terminator en el mercado. Un agricultor compra una semilla transgénica pues porque le interesa, porque va a sacar un mayor rendimiento, y de la cosecha que obtiene puede hacer lo que quiera, puede seguir si quiere, porque no es una cosecha estéril. Con lo que juegan las empresas es con el concepto de hibridación. De variedad híbrida. Toda la población, la generación F1 no es tan pura como la generación F0, que es la que le ha vendido la empresa. Entonces, por supuesto, si quiere utilizar esa semilla para una resiembra, va a obtener un rendimiento muy bajo que no le interesa, y le sigue interesando comprar la semilla a la empresa porque va a obtener mucho más beneficio. A nadie le obliga a comprar la semilla, nadie le obliga, una vez que la ha comprado, no hay un contrato de venta del alma que ya no pueda comprar otra semilla. De hecho, hay muy pocos agricultores que dejen de sembrar transgénico una vez que los han probado, porque debe ser que saquen beneficio. La mayoría de los que dejan y lo confiesan así, por presión de muchos vecinos, o porque les queman los campos directamente y demás, y esos pocos que dejan de sembrar no tienen el menor problema en sembrar lo que quieran sembrar. O sea, que la semilla tiene la patente, puesto que la ha creado una empresa que le ha costado miles de millones de euros y muchos años sin sacarla, pero es que tienen esa semilla y tienen la semilla convencional. Tú compras y esa semilla es fértil, lo que pasa es que es una generación F1, y ahí está no Monsanto, sino está Mendel para decirte lo que va a pasar en la F2. Entonces, lo que haces es que compras la siguiente, porque te va a garantizar a la empresa el 80% de la productividad, te va a garantizar que es una semilla que va a ser una cosecha pura, y vas a sacar un rendimiento que de otra forma no lo vas a tener. Pero nadie te obliga a nada, por supuesto. Otro aspecto a tener en cuenta es que las patentes de las semillas, transgénicas o no, caducan pasado un periodo de tiempo. Entonces, las transgénicas están a punto de caducar las primeras, por lo tanto dentro de poco ya tendremos transgénicos genéricos, pero es que además muchas se han desarrollado libres de patentes, por ejemplo el arroz dorado, por ejemplo la judía resistente a virus. Entonces, claro, lo de asociar transgénicos con patente no es del todo cierto, hay algunos que sí y hay algunos que no. Bueno, algo que fue, de mi punto de vista, bastante ignominioso, me produjo una tristeza profunda, fue cuando el terremoto de Haití, que enseguida muchos medios de comunicación afines a grupos potentes ecologistas empezaron a decir que Monsanto ya había aprovechado la coyuntura para intentar introducir en Haití sus semillas transgénicas y demás, para esclavizar comercialmente a la población haitiana, que lo único que querían era sobrevivir después de un terremoto que les había dejado a todos sin alimento y en la calle. Creo que fue Monsanto quien ofreció no sé cuántos miles de toneladas de maíz, de un maíz especial, pero libre, sin ningún tipo de compromiso por parte del gobierno de Haití y nada. Y enseguida salieron algunos grupos ecologistas, entre ellos Greenpeace, amenazando a Haití que si aceptaban ese maíz perderían todas las posibilidades de colaboración en un futuro y demás. A un país que se había quedado literalmente en la calle y sin la posibilidad propia de alimentarse.
De acuerdo, gracias por la aclaración. Bueno, ¿alguna pregunta más? Vale. ¿No? Esta va a ser la última pregunta, ¿vale? Para tener un poquito de descanso. Buenas tardes. Era una cuestión sobre el principio de precaución que se había hablado antes. Yo entiendo que pueda tener un origen que tenga... Pero bueno, creo que hace poco, no sé, que Juan Ignacio Pérez me suena que escribió un artículo que hablaba de que es un poco sin sentido, ¿no? Si por principio de precaución no hacemos nada, no, a lo mejor si en su día con las ondas de radio, las emisiones de radio, no, por precaución no hagamos nada, pues no tendríamos ni móviles, ni internet, ni historias, ¿no? Que puedo entender que tiene un origen, ¿no? Pero a lo mejor cuando hablan en la precaución respecto a los transgénicos, pregunto, ¿podría ser no por ya el consumo, como decíais, de que yo me tomo el producto, o sea, el alimento transgénico y se asimila, sino que en el cultivo, no tampoco como decía el compañero atrás, sino que pueda contaminar, sino que puede haber un efecto sobre las plagas? También me suena que ha habido algo así, ¿no? Y luego otra cosa sobre el principio de precaución me suena que también en aquel programa de Salvados, el último que apareció, hablaba sobre la EFSA y la regulación. ¿No va un poco la regulación a veces un poco por detrás de, ¿no? Con aquello del bisfenol A o algo así, ¿no? O sea, se permite, todavía no están las pruebas a lo mejor muy claras y luego posteriormente se dice de cortar o algo así? ¿Qué quiero decir? Que entiendo un poco ese principio de precaución, pero en el fondo tampoco estoy muy de acuerdo, pero quería plantear esas preguntas sobre estos dos casos. Sobre el tema que has dicho, es que no es que no exista el principio de precaución, es que el principio de precaución está aplicado de sobra cuando ha salido al mercado. Tú has dicho de lo que puede pasar en el medio ambiente. Mira, te pongo un ejemplo. Una de las muchísimas cosas que se mira para poder sacar un transgénico al campo, ya no digo de comértelo, sino al campo, es que en esa zona no haya ninguna especie silvestre que pueda hibridar con ella, cosa que con un no transgénico no se hace. Entonces, por ejemplo, el único transgénico que se ha retirado la autorización una vez salido al mercado fue una remolacha en Estados Unidos en determinadas zonas, porque después de haberse autorizado se descubrió una especie de crucífera natural que no se conocía de antes y que podía tener cierta similitud con la remolacha. Entonces, por precaución, se retiró la licencia de sembrar en esas zonas. Pero esto es tan tonto, que, por ejemplo, en Europa, ya os he dicho que solamente está autorizado el maíz que tiene tolerancia a insectos. Uno de los transgénicos más utilizados en todo el mundo, que no se siembra en Europa, es el que es tolerante a glifosato, a herbicida, que permite la siembra directa, que es prácticamente toda la soja que importamos. Bueno, pues el año pasado, una empresa de semillas Fitó, comercializó un césped para campos de golf que por genética clásica la habían conseguido cruzar con una hierba que de forma natural era resistente al glifosato, que es un herbicida, vamos, con una maleza. Entonces la ventaja que tenía es que eso, podías hacer el campo de golf, poner ese césped y tirar glifosato que no se te moría. Tú dices, uy, pero si al final tiene el mismo gen, lo único que cambia es la forma en que se lo has metido. Pero claro, como no es transgénico, se ha autorizado. ¿Puede crear supermalezas y tal? Bueno, pues tiene el mismo peligro que el transgénico. Es más, existen 3 variedades silvestres de hierba en España que pueden hibridar con este tipo de césped. Y se ha autorizado igualmente. ¿Por qué? Porque como no es transgénico, no hay que mirar ni con quién hibrida, ni qué peligros tiene, ni tal. ¿Esto puede crear algún problema? Puede, pero es que como no es transgénico a la gente le da igual. Entonces, esa es la paradoja, de que en unas partes estamos pidiendo tanto y en otras partes no estamos pidiendo nada. Y lo que dices de la EFSA, hombre, pues la EFSA, como todos, hace cosas bien y cosas mal. Pues normalmente suelen pasarse por mucho, que a veces se la cogen con papel de fumar. Que en casos concretos no hayan habido fallos, hombre, ahora mismo de la EFSA no sabría decirte. Hombre, te puedo poner un ejemplo que tuvimos en España, lo que pasa que en aquella época la EFSA no existía.
Cuando tuvimos una crisis alimentaria seria de verdad, no nos enteramos que fue el aceite de colza. Y nadie tenía ni puñetera idea de qué estaba pasando, hasta salió un ministro diciendo que era un bichito que si se caía se mataba, un tal Sancho Rof. Y dimitió, cosa que hoy sería impensable, ¿verdad? Sí, no, hoy lo hubieran metido en la Unión Europea, como lo hubieran puesto de secretario de Agricultura. O a comer no sé qué con los huesos de tuétano, como era aquello de... Sí, una cosa de estas. Hacerse calditos con los... Es decir, que puntualmente puede haber alguna cosa que no se den cuenta, pero yo te diría que en general se pasan más por exceso que por defecto. Por ejemplo, el tema que has citado, el BPA también es un caballo de batalla de muchos grupos quimiófobos, pero no hay ningún estudio epidemiológico que te diga que por contaminación ambiental estamos teniendo algún efecto. Y además hay una cosa mucho más divertida. Resulta que sí que hay compuestos que son interruptores endocrinos, igual que el BPA, principalmente los brotes de soja. Pero ¿qué pasa? Que como es un alimento que está autorizado y tal, que ahí tienes un mogollón de compuestos que se parecen a hormonas femeninas, pues no pasa nada y te los estás tomando. Y sí que hay urólogos que han advertido que los brotes de soja no serían los alimentos más recomendables para jóvenes que están en la pubertad. Más que nada porque puede producir retrasos, puede hacer que le crezcan tetas, etcétera. Pero como es natural no pasa nada. Y entonces estamos con el BPA que puede haber en los tal, que si tú calculas el BPA que te puede llegar por un envase y el BPA que tiene cuando te comes una ensaladita vegetariana de brotes de soja, igual es 1.000.000 de veces más alto el del brote de soja. Pero así son las cosas. Pero además es algo curioso, para filosofar un poco. ¿Qué ocurre si salta realmente la resistencia de un maíz a una mal llamada mala hierba? Mala hierba es porque a nosotros nos interesa comernos una hierba, pero la otra tiene tanto el derecho más de estar allí desde el punto de vista de biodiversidad. Cosa que el ecologista no, hay que arrancarla con la mano porque es lo más natural. Perdona, no hay que arrancarla. Si queremos ser realmente respetuosos con la naturaleza, eso estaba ahí. ¿Qué ocurre si salta el gen? Bueno, pues, ¿quién tiene el problema? ¿La sociedad? ¿Los campesinos? Tal? En principio, obviamente, quien tiene problema va a ser Monsanto, que me imagino que tendrá que intentar estudiar otro gen para el que no sea resistente, otra forma de pesticida o de herbicida en este caso, para que no sea resistente esa hierba. O sea, que en principio el problema está ahí. Y luego, en cuanto que imagínate que la transferencia sea horizontal, sea a una mayor distancia y de repente tengamos fuera de contexto una hierba o no, con el gen de resistencia a glifosato. Bueno, pues una cosa clara ya de genética clásica es que si un organismo tiene un gen que no le aporta ninguna ventaja, porque en ese campo nadie va a esparcir, a dispersar glifosato, pues lo más seguro, y esto se ha hecho en bacterias, es que en pocas generaciones esa característica sin presión ninguna evolutiva se va a perder. O sea que, en definitiva, y esta conversación la empezaba yo a mantener estos días en Twitter y he dejado de insistir porque estábamos llegando ya a unos cruces bizantinos que no me gustaban nada, por eso que comentaba antes. O sea que realmente la cuestión de las malezas o de las malas hierbas resistentes y tal, o incluso resistentes al BT y demás, al final, en definitiva, a quien le supondrá un problema será al que tenga que comercializar esas variantes, en definitiva, no a la naturaleza ni a la biodiversidad como tal. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, yo creo que aquí acabamos ya el turno de preguntas de la mesa redonda. ¿Vale? Un aplauso para